Tema número 5, la violencia horizontal. La mujer ha sido y continúa siendo oprimida, es objeto de abusos, de violencia doméstica, tráfico sexual y hoy continúa enfrentando una gran batalla en contra de todo esto. Pero también hay un tipo de violencia que no hemos mencionado. Desafortunadamente es un tipo de violencia ocasionado por nosotras las mujeres y es preciso identificarla para poder combatirla también. Nuestra comunidad necesita más y mejores mujeres líderes. Eso lo hemos mencionado varias veces, especialmente en nuestra comunidad latina. Cuando digo más, me refiero a que los números son casi inexistentes. Y cuando digo mejores es porque realmente necesitamos una adecuada preparación cristiana que nos enseñe no solo a pensar en entrenarnos a nosotras mismas, sino en pensar a levantar y a entrenar a su vez a otras líderes, a otras mujeres líderes, sin que esto menosprecie ni amenace nuestro liderazgo. Desafortunadamente, esto es algo que como mujeres no se nos ha enseñado a hacer. Entonces, las pocas mujeres líderes están muy contentas con su posición de liderazgo y poder, y cuando va surgiendo otra líder, se sienten amenazadas, sienten que su propia autoridad está amenazada. Entonces rápidamente la ponen en su lugar y le impiden su crecimiento, en vez de alentarla, empoderarla, levantarla y guiarla. ¿Por qué es que se da esta práctica tan común entre nosotras las mujeres? Y nosotras todas como mujeres la hemos vivido. Aquí quiero introducir un concepto que seguramente ya lo has vivido en carne propia, pero no conocías el nombre del término. Y se trata del concepto de violencia horizontal o violencia lateral, como también es conocido. Este tipo de violencia es dirigida hacia nuestras mismas compañeras en vez de a nuestros adversarios. Ese es un punto muy importante. Es una violencia de minorías contra minorías o de grupos marginalizados en contra de sí mismos. En este caso estamos hablando de las mujeres que somos la minoría en el ámbito de poder y de liderazgo. Entonces, por conservar u obtener ese poder o liderazgo, las mujeres se vuelcan las unas contra las otras. Es decir, que se atacan entre ellas mismas como enemigas, en vez de tornarse en contra del verdadero enemigo que tenemos en común. ¿Ves este fenómeno? Entonces, hablemos más de cómo se ve este fenómeno en realidad. En un mundo en el que vivimos es dominado por hombres, especialmente en el ambiente laboral. Se nos ha hecho creer que existe una cuota de poder que es limitada. Por lo tanto, un espacio limitado solamente para un pequeño número de personas, un pequeño número de mujeres. Y entonces, para llegar a la cima, el espacio es muy escaso para nosotras las mujeres. Y resulta que nos creemos esto, porque vemos pocos ejemplos de liderazgo de mujeres en la cima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos volcamos las unas contra las otras, compitiendo entre nosotras, jugando sucio y dando puñaladas en la espalda. Se convierte en una verdadera olla de cangrejos. ¿Has escuchado acerca de esta expresión antes? En la olla de cangrejos se echan los cangrejos vivos para su cocción. Y en el proceso, cuando el agua comienza a hervir, alguno que otro cangrejo sube por encima de los demás y trata de llegar hasta la parte superior de la olla para poder escaparse. ¿Pero qué crees que hacen los otros cangrejos? Pues al ver esto, en vez de ayudarlo a ese que está tratando de escaparse, ayudarlo a escapar, lo bajan entre todos para que todos se cocinen juntos. ¿Te das cuenta de este fenómeno? Usamos este ejemplo porque así opera la violencia horizontal, como una olla de agua hirviendo con celos, envidia y competencia. Por lo tanto, no hay lugar para alentarnos. No hay espacio para apoyarnos las unas a las otras y para practicar esa solidaridad y esa ayuda mutua a la que estamos llamadas. En cuanto alguna sobresale, las otras la quieren destrozar, a como dé lugar para bajarla. Cuando como mujeres nos sentimos amenazadas, nos volcamos la una contra la otra y nos sentimos amenazadas porque vemos a la otra mujer como competencia. Pero tanto la belleza o talento de una mujer no va a opacar la tuya. Que esto te quede muy claro. Actuamos así porque nos sentimos inseguras, amenazadas. No conocemos ni reconocemos nuestro valor e inmediatamente que vemos a alguien
que consideramos que está teniendo éxito o que está teniendo mucho valor en cuanto a belleza o talento, nos sentimos opacadas y sin valor nosotras. O bien otro mecanismo de defensa que las mujeres utilizan es la estrategia del distanciamiento. Cuando ven este surgimiento de una mujer que está subiendo, se distancian de las otras mujeres que ven como competencia y empiezan a crear alianzas con los hombres, como una estrategia para sobresalir y excluir a quienes ven como competencia. ¿Has vivido tú este fenómeno? Pues tenemos un antídoto para esto. Primero, tenemos que trabajar en nuestra autoestima. Aquí volvemos al tema básico de nuestra identidad, el cual podemos repasar en el libro número 1 de esta serie de libros, Levántate Mujer, y no nos cansamos de decir que es el fundamento de todo: identidad, identidad, identidad. Tenemos que aceptarnos de la manera en que Dios nos hizo, con todos los rasgos físicos, la cultura, el lenguaje, etc. Orgullosas de ser quienes somos y de dónde venimos, con nuestros dones y talentos que son un regalo de Dios y que son diferentes para cada una. Tenemos que reconocer que somos quienes somos y que nunca llegaremos a ser alguien que no somos. Tenemos que descubrir y enfocarnos en utilizar nuestros dones y talentos y regalos, en buscar nuestro propósito, en reconocer que todas somos diferentes, que cada una tiene sus propias características, sus propias habilidades, dones, talentos y propósitos, y también diferentes debilidades. También tenemos que enfocarnos y tener solidaridad entre nosotras. Debemos de apoyarnos las unas a las otras, estableciendo redes de comunicación y conexión, promover oportunidades de edificación, de crecimiento y de desarrollo para ir avanzando y haciendo aliadas. Seamos aliadas, seamos mujeres que incluyen a otras y no que excluyen por competencia, por envidia y celos. Rompamos con estos tipos de comportamientos tan dañinos y destructivos entre nosotras. Aquí recordamos los siguientes pasajes bíblicos que nos hablan de la solidaridad y del trabajo en equipo. El concepto de que dos son mejores que uno, que ya lo hemos hablado, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Esto lo vemos en Eclesiastés 4, versículos del 9 al 11. Debemos ayudarnos los unos a los otros a llevar nuestras cargas, cumpliendo de esta manera la ley de Cristo. Esto es importantísimo. Está en Gálatas 6, versículos 2 al 4. Recordemos que estamos combatiendo al mismo enemigo, que son estas políticas y sistemas que nos oprimen a las mujeres, que nos subestiman y que no nos dan igualdad de oportunidades, de trato o de pago, y por ellas experimentamos violencia. Podemos juntarnos y unidas vencer al mismo enemigo, en vez de atacarnos entre nosotras, que no nos lleva a ningún lado, más que a la destrucción de nosotras mismas. Tercero, tenemos que reconocer que las mujeres seguimos en una lucha. Existen fuerzas de opresión y sistemas patriarcales y machistas que abusan y oprimen a las mujeres. Esto es una realidad. No seamos parte ni cooperemos con estos sistemas, pues no es lo que Dios quiere para ninguna de nosotras. Debemos de unirnos para combatirlos, alentarnos y ayudarnos las unas a las otras para cumplir los propósitos que Dios tiene para cada una. Y así extender de esta manera el reino de Dios. En los ambientes laborales y en el mundo hay un espacio limitado para las mujeres y eso fuerza a muchas a competir entre ellas. Pero podemos intentar cambiarlo, podemos luchar porque hay una apertura de esos espacios, porque hay más de esos espacios para las mujeres. Nosotras como mujeres, latinas e inmigrantes, quizás estemos en el estrato social hasta abajo y suframos de opresión y por ello esto sea aún más acentuado. Pero no nos olvidemos de que Dios está con los oprimidos, así que podemos estar seguras de que Dios está con nosotras, especialmente dentro de nuestra comunidad latina. Con las mujeres y con las inmigrantes hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha opresión, injusticia, abusos en estas minorías en las que nos encontramos. Así que debemos de luchar el doble por nuestra condición para lograr un trato con dignidad y respeto y oponiéndonos a esa opresión, abusos e injusticia. Y esto solo lo podemos hacer unidas y no compitiendo las unas con las otras y poniéndonos obstáculos y tropiezos. El cuarto punto que quiero traerles es que dejemos de lado las comparaciones y las prácticas destructivas. Romanos 12:15 nos da la clave aquí.
Alegrémonos con las alegrías de otras. Lloren con las que lloran. Y no tergiversemos esto. No nos alegremos con las tristezas de alguien y no lloremos con las alegrías de alguien más. ¿Puedes ver claramente esta diferencia? Esto es un veneno que no solamente daña a los demás, sino a quien las practica. Quinto, una mujer líder levanta a otras líderes. Este concepto no puedo dejar de repetirlo una y otra vez. Si te consideras líder y no estás levantando a otras mujeres, estás fuera del propósito de Dios, porque te estás endioseando tú y no estás cumpliendo la obligación de levantar y preparar a otras para continuar con la labor de discipular y expandir el reino de Dios. Si te sientes amenazada por otra mujer líder que se levanta, es hora de que cuestiones tus motivaciones. Analízate dentro de ti qué es lo que está pasando. Quizás te gusta estar en la cima, quizás te gusta la atención y tener a todos debajo de ti. Te gusta dar órdenes y ser el centro de atención y no querer compartir tu posición en la que estás. Pero Dios no quiere esto. El protagonismo pertenece a Cristo, no a nosotras. Cada vez que nos sentimos amenazadas es porque estamos buscando esa gloria para nosotros, ese reconocimiento, cuando eso no nos corresponde a nosotras. Le corresponde a Dios. Y el último punto es que tenemos la fuerza del amor. Hay un poder que es una fuente inagotable de recursos. Es el amor. Es el poder más grande del mundo. Y ese no es un poder limitado, pues de ese poder hay una abundancia. Y ese es el poder que debemos de luchar por alcanzar, para poder brindarlo a nuestras hermanas, alentarlas, edificarlas y ayudarlas en sus luchas. Recordemos que toda la ley de Dios se basa en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto los encontramos en Mateo 22, versículos 37 al 40. Por eso, anímense y edifíquense los unos a los otros, dice 1 de Tesalonicenses 5:11. ¿Por qué es tan importante este tema? Sintámonos seguras y orgullosas de quienes somos, de la manera en la que Dios nos hizo a cada una. En Él encontramos nuestro verdadero valor. En nadie más, ni en nada más. Enorgullécete de tu cultura, de tus dones y talentos que te hacen diferente. Y no te avergüences de quién eres. Y no trates de ser alguien que no eres. Y lo que es igual de importante, no trates de ser igual que tu compañera, ni ser alguien que no eres, ni te sientas menospreciada u opacada cada vez que una mujer obtiene logros o utiliza sus dones y talentos que Dios le ha dado. Al contrario, aliéntala, apóyala, ámala, como tu hermana que es en Cristo. Los dones y talentos de otra mujer no opacan los tuyos. Cada uno tiene lo suyo. Así que permanezcamos unidas para cambiar los sistemas patriarcales y machistas que nos oprimen. Podemos estar más unidas y no tratando de destruirnos las unas a las otras. Hay muy pocas mujeres líderes y muy pocas mujeres latinas líderes. Necesitamos más. Crear más líderes es el corazón del Instituto María y Marta. Levantemos y apoyémonos las unas a las otras, utilizando ese poder más grande, que es el amor de Cristo.